Este es El Matiz Literatura. Diana Perico, desde Bogotá, Colombia. Juan Manuel Martínez, desde Gainesville, Estados Unidos. Juan Merchan, desde Montreal, Canadá. Síguenos y suscríbete en nuestras cuentas. El Matiz Difusión en YouTube, Substack, Spotify e Instagram. El Matiz en Facebook. Hola, mi nombre es Juan Merchan. Hoy les doy la bienvenida al tercer episodio de esta exploración llamada El Matiz Literatura. Hoy junto a Juan Manuel Martínez, que se encuentra en la ciudad de Gainesville, en Florida, en Estados Unidos, y junto a Diana Perico, que está en la ciudad de Montreal, yo en la ciudad de perdón, Diana está en la ciudad de Bogotá, Colombia, y yo estoy en la ciudad de Montreal, Canadá. Los tres hoy exploraremos la obra del escritor norteamericano Raymond Carver. Raymond Carver, Estados Unidos, 1938 a 1988. Fear of seeing a police car pull into the drive, fear of falling asleep at night, fear of not falling asleep, fear of the past rising up, fear of the present taking flight, fear of the telephone that rings in the dead of night, fear of electrical storms, fear of the cleaning woman who has a spot on her cheek, fear of dogs I've been told won't bite, fear of anxiety, fear of having to identify the body of a dead friend, fear of running out of money, fear of having too much, though people will not believe this, fear of psychological profiles, fear of being late and fear of arriving before anyone else, fear of my children's handwriting on envelopes, fear they'll die before I do and I'll feel guilty, fear of having to live with my mother in her old age and mine, fear of confusion, fear this day will end on an unhappy note, fear of waking up to find you gone, fear of not loving and fear of not loving enough, fear that what I love will prove lethal to those I love, fear of death, fear of living too long, fear of death, I've said that. Verdaderamente fascinante este poema de Carver, cuya obra no solo abarcó la cuentística, sino también la poesía. Creo que publicó tres libros de poesía, además de sus colecciones de cuentos. Precisamente quisiéramos saber más sobre este autor norteamericano. Juan Manuel, ¿nos puedes hablar más de este escritor? Sí, pues digamos que su obra es popular principalmente en los años 70, en los años 80, cuando se escribe o publica la mayoría de sus cuentos más reconocidos y es catalogado como un escritor más bien minimalista o de lo que se llama realismo sucio, ¿sí? Un poco como Bukowski, que todo el mundo creo que lo conoce. Quizás creo que también él también fue influenciado un poco por Bukowski, pero pues se salió de ese tipo de escritura un poco. Pero un rasgo muy importante de su literatura, de su obra, es que era muy amigo de un editor llamado Gordon Lish, quien le editó gran parte de sus cuentos, tenían una buena relación hasta que en algún momento de su vida pues Carver entra en algún conflicto al notar que sus cuentos estaban siendo editados hasta un 70%, 90% o algunos cuentos la mitad editados o recortados, no solo editados sino recortados. Entonces, por eso cuando empecemos a analizar los cuentos vamos a analizar un cuento en sus dos versiones, la del editor Gordon Lish y la de Carver. Ambas pues mantienen este estilo lacónico y breve, ¿no? Pero obviamente la diferencia me parece que es total, ¿no? Entre las dos versiones del editor y Carver. Genial, Juan Manuel, muchas gracias por la introducción y la presentación de este autor, Raymond Carver. Ahora vamos a hablar del primer cuento que queremos analizar, el cuento Vecinos, de Raymond Carver. Vecinos, 1971. Hola,
Os saludo desde Raíces, un café que queda en el sector de Cedritos, Raíces con Z. Y aquí pues estamos acompañando este podcast con una copita de vino, ya que estamos hablando de Raymond Carver y pues obviamente que su inclinación por el whisky, que lo vamos a ver en las diferentes historias, es notable, pero un sábado al mediodía no vamos a tomar whisky, sino solo una copa de vino. Yo con Para café me empezar voy con sano. este recorrido a un café y Juan que se está comiendo el lápiz. Ok. Entonces, vamos a empezar con resumiendo brevemente Vecinos, que es un cuento originalmente publicado en Esquire Magazine en junio de 1971. En este caso, pues es un relato corto que nos habla de dos parejas, hombre y mujer, que son vecinos, viven en el mismo edificio y apenas están separados el uno del otro por un breve pasillo. Em, Resulta que una de estas parejas tiene una vida social muy activa, ya que el trabajo del señor, del esposo, implica viajes en diferentes lugares y ciudades y estados del país, y viaja con la esposa, salen a comer, a visitar sitios, a visitar familiares, y los otros pues como que anhelan esa vida que tienen esta otra pareja. Resulta que la pareja se va a uno de sus viajes por 10 días y le piden a la otra, a la que se queda, que por favor cuide de Kitty, su gatita, por ese tiempo. Así que esta pareja pues le hace claramente ese favor y empieza, cada día tienen que ir al otro apartamento y pues darle la comida al gato, regar las plantas, pero resulta que vemos que el comportamiento del señor es que empieza a hacer como unos rodeos por la casa, a tomar alguna cosa, a tomarse el whisky, a acostarse en la cama, y vamos a llegar que esto llega al punto, digamos, de eh, fascinante de que se empieza a poner la ropa de la otra mujer, ¿no? Y se van en estos rodeos, va y vuelve, y resulta también que la mujer aparentemente también hace unos rodeos por esa casa. Y bueno, digamos que de alguna manera vemos cómo están eh, explorando, curioseando en ese otro lugar y cómo esto de alguna manera va a terminar con un pequeño accidente que define y redondea este cuento. Bien, bien, bien. Esa parte de la cleptomanía que termina en un intercambio de ropa, de ropas, es la parte más interesante del cuento y creo que por eso lo recomendé porque creo que es uno de los únicos cuentos donde he visto esa temática de un cambio de ropa de ese tipo. ¿Qué más, qué vieron en el cuento que les llamó la atención? A mí me pareció un relato que va muy de la mano de esa, digámoslo así, cercanía que uno puede llegar a tener con los amigos, una cercanía que también se vuelve en el caso de nosotros, caso mío personalmente, de hombre heterosexual, una cercanía por amigos hombres que llega a lindar con el homoerotismo. Y en el caso de la cercanía con digamos, amigas mujeres, también la cercanía, digámoslo así, psicoanalítica y sexual, pero también un cierto tipo de envidia, ¿no? Sí, deseo de poseer la vida del otro, porque esa vida es mejor y siempre va a ser más verde el césped en la casa de los Jones, como el famoso refrán estadounidense, ¿no? Los vecinos siempre van a estar mejor. Y es una competencia siempre que se vive bueno, específicamente en la sociedad estadounidense, pero en mi experiencia propia siempre encuentro que los amigos ah, tienen unas características que yo quisiera tener, quisiera emular. Y creo que el simbolismo de usar la ropa de los vecinos eh, quiere decir eso, básicamente, que encarnar la vida de ellos, no lo vi como algo sexual, no sé ustedes cómo lo hayan visto, el hecho de que este chico tomara las prendas de la vecina, pero también se podría ver de manera sexual, ¿no? Yo en mi caso no lo vi así, ustedes que lo vieron.
Vale, pues yo creo que aquí ya podemos ver algunos de los rasgos en los cuentos de Carver y es una inmersión, una exploración en la vida cotidiana, en la vida sencilla, del día a día, de lo que pasa en la vida normalmente de parejas, que vamos también a encontrar como ese motivo en los diferentes cuentos. Y en este caso uno se imaginaría que la historia más atractiva sería la de esa otra pareja que se va de viaje y va a tener un montón de aventuras y sucesos y accidentes y cosas, pero no, no es así. El autor en este caso se concentra en el mundo interior de estos dos personajes y en esas exploraciones que terminan siendo como sus viajes, ¿no? Sus propias aventuras hacia esa otra casa y por supuesto está el sentido como de envidiar esa otra vida y simular esa otra vida durmiendo en la cama, poniéndose la ropa. Incluso hay un punto donde el hombre coge las pastillas de la mujer, de la otra mujer, y tiene como unos devaneos, tiene como unos olvidos. Yo en un momento dado pensé, es que acaso se está tomando también las pastillas. Eh, también siente como más atracción sexual por su propia esposa y en un punto dado al final pensé que los dos iban a entrar a esa casa y iban a hacer no sé qué cantidad de cosas, pero resulta que no es así, sino que sufren esta pérdida de las llaves y ahí se cierra el cuento, quedando como todo muy abierto, ¿no? Así que ya empezamos a ver como esos rasgos en la propia escritura de Carver. Sí, pues sí, cabe notar que es un cuento muy corto, ¿no? Entonces recomiendo que lo lean en un par de minutos, lo pueden leer. Para mí ambos aspectos están allí, una cierta envidia o un deseo el deseo por lo del otro, ¿no? Entonces, o como dice un poco Girard, que es el deseo que se concibe a través de lo que el otro desea, ¿no? Y así sabemos qué es lo que queremos. Y lo vemos ahí en la forma en que el personaje erotiza un poco esa vida de los demás, ¿no? Entonces, sí hay un aspecto de querer ser como los vecinos, como es el cuento, se llama Vecinos, pero también eso lleva a cierto erotismo, ¿no? Y por eso, pues, lo que pareciera que va a terminar pasando con la esposa de él en esa habitación de los vecinos y no realmente no sucede, pero también creo que, como dice Diana, esto es de la cotidianidad, porque no es la primera vez que yo escucho de un caso en el que un hombre se termine vistiendo con la ropa de la mujer. Lo he visto en casos usualmente con la ropa de la esposa. En este caso, pues es el de la esposa de la vecina, pero digamos que funciona de la misma manera y no es tan salido de lo cotidiano. Eh, Quizás obedece un poco al tedio, al aburrimiento de la vida. Recordemos que todos los cuentos de Raymond Carver son de una familia de clase media o lo que en Estados Unidos llaman como de blue collar, que que tienen cierta estabilidad económica. Obviamente pareciera que los vecinos tienen un poco más de estabilidad y pueden viajar de vacaciones mientras que ellos cuidan su gato. Algo que yo he tenido que hacer varias veces en mi vida, cuidar gatos ajenos, que me gusta, no me parece tan malo. Y es muy cercano a lo que yo pensaba, lo que mencionaba Diana antes, el hecho de esa cotidianidad que es tan característica en la obra de Carver. Yo señalo y resalto lo que mencionaba Juan Manuel en la introducción, y es que si bien la escritura de Carver puede llevar a pensar en otros autores similares como John Cheever o Bukowski, creo que Carver encontró precisamente en esa cotidianidad y en esas tensiones humanas su nicho y su originalidad. Distanciarse de Bukowski, como lo decía Juan Manuel, fue lo mejor que le pudo haber pasado. Bukowski es un autor que, sin haber sido ni ser tan mal escritor, sí ha llegado a ese punto de saturación, sobre todo en lengua castellana, en lengua española, en las traducciones que se han hecho, y el abuso de la figura de Bukowski, de la obra de Bukowski. Me parece que Carver no ha sucedido, afortunadamente. Sin embargo, obviamente les invitamos a que lean a Carver, pero se encontrarán con un autor diferente y también su presencia en el mundo literario, en el mundo del comentario literario, es mucho menor que la de Bukowski, efectivamente. Sí, ahí
hay un poema que se llama Ustedes no saben lo que es ustedes no saben lo que es el amor, ¿sí? Que es escrito de Carver y el poema entre paréntesis en el título dice una tarde, una noche con Bukowski, ¿no? Entonces el yo lírico, el narrador de ese poema es realmente Bukowski, pero es escrito por Carver. Entonces supongo que es de sus primeros escritos cuando todavía estaba influenciado por Bukowski, termina como en medio de una noche de alcohol y de un pleito, un intento de pleito que casi llega a la violencia. Así que recomiendo leer eso. Yo solamente redondearía como la idea de esta línea del realismo sucio, porque yo puse una nota, en la medida en que iba leyendo los cuentos, de como brutalmente realista, o sea, realmente acá internarse en esa vida de esa clase media, a veces de personajes que desean, quieren otra vida, pero no hacen nada por lograrlo, ¿no? Sí, simplemente están ahí en un punto de mediocridad, de conformidad, un poco de cinismo con el día a día. Y me parece maravilloso en estos cuentos que son narrados tan objetivamente, que logran hacer algo extraordinario del ordinario, porque tiene uno que encontrar un punto de brillo, un detonante, algo que realmente merezca contarse en la vida cotidiana de cualquier persona, de cualquier pareja, de cualquier clase media como es esta que se está relatando. Entonces yo creo que eso es lo que vamos a ir encontrando también en los otros cuentos. Sí, yo creo Perfecto. que lo de clase ahí va a estar muy pendiente, tal vez en parte porque especialmente en esa época de Estados Unidos, la clase media era como el representante de toda la sociedad, ¿no? Entonces era como algo, la mayoría hacía parte de la clase media al menos, entonces como que eso se ve ahí muy detallado y es la cotidianidad de esos días. Por eso también considero que no sé si sea posible escribir como Carver ahorita, ¿no? Porque él escribía con esa forma tan lacónica y todo eso, porque es la forma en que se podía narrar ese tipo de experiencias, ¿no? Si uno lo lee en inglés, casi siempre se escucha como he says, she says, he says, es como un ir y venir, pero esa sencillez, yo sé que se trata de emular mucho, y en español también se trata de emular mucho ese tipo de escritura. No sé si siempre funciona, especialmente en esta época, si sea la forma en que realmente deberíamos estar escribiendo, porque creo que está hecha para un momento muy específico, especialmente lo que hace Carver ahí. ¿Por qué no bailan? ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? 1981. Bueno, Ahora abordaremos el segundo cuento que queremos explorar hoy. ¿Por qué no bailan? Juan Manuel nos resumirá el cuento en tan solo unos segundos. sí, este cuento, ¿por qué no va? Bueno, en inglés, Why Don't You Dance? No, no sé si se refiere a you de la singular o you de la segunda persona plural, pero básicamente también es muy corto, como el de Vecinos, creo que está más corto. El escenario que es una venta de garajes. Es un hombre que está sentado en un sofá, está tomando un whisky como todos los cuentos de Raymond Carver y resulta que aparecen una pareja, un chico y una chica, yo creo que son como adolescentes, están mirando los muebles, están mirando la venta de garajes, eh, intentando comprar algo. Creo que no se percatan de que el dueño de esas cosas está por ahí, o creo que el dueño hasta ahora está llegando, tal vez, como que estaba en la tienda comprándose el whisky. Entonces, mientras eso, pues empiezan a hacer comentarios, etcétera, hasta que ya se encuentran con el dueño. Él les ofrece un whisky en algún momento, les ofrece poner música en un tocadiscos, lo cual me da un estilo como bien vintage si lo leemos desde esta época al cuento. Una música que parece que es como de boomers en esa época, o sea que ni siquiera la chica del cuento la reconoce, pero en algún momento él les sugiere que si quieren bailar, ¿no? Eh, Creo que bailan, pero en algún momento hay un intercambio de parejas entre el chico y la chica y el dueño de esta venta de garajes, de estos muebles, pues termina bailando con la chica, ¿no?
¿Cómo termina el cuento? Pues termina en, en que al final del cuento, bueno, mejor no me abandono el cuento en el final del cuento, pero lo que puedo decir es que esta venta de garajes es algo muy típico de los Estados Unidos, ¿no? Esa idea de ir a comprar cosas del vecino, casi como una cuestión ritualística, ¿sí? No es tanto por una necesidad de comprar algo, pero creo que da un sentido de comunidad, en especialmente porque no es común andar por la calle caminando por ahí en los barrios, entonces es como una oportunidad para hacer eso y una oportunidad de encontrarse con gente como sucede en este cuento, que termina con un análisis, una discusión sobre qué pasó ese día de ese baile. Entonces podemos hablar un poco de eso en un rato. Bueno, qué bien este cuento bueno, en realidad Juanma tiene razón. Encontré dos traducciones posibles al castellano. ¿Por qué no bailan y por qué no bailamos? Yo preferiría la primera porque es precisamente la, la pregunta que hace uno de los protagonistas. En realidad este cuento tiene tres protagonistas. Quizá este primer protagonista, que es este hombre de mediana edad, tiene un poco más de peso que los dos otros, pero es directamente la pregunta que le hace a los otros dos protagonistas: ¿por qué no bailan? Entonces yo me quedaría con esta traducción. ¿Y qué veo yo en este cuento? Veo claramente la crisis de mediana edad, la crisis causada también por la pérdida de una relación, por Un divorcio, ese ¿no? Que final, se sugiere. por se sugiere un divorcio, sugiere un rompimiento del amor, se sugiere una separación del hospedaje, de donde vive uno y el otro. Y esta persona que renuncia a la posesión de estos objetos, sea porque le traen recuerdos, o sea porque se quiere ir de esa ciudad, por cualquier razón, acude a esta venta de garaje que, como lo dice Juan Manuel, es muy común en los Estados Unidos y lo es también en Canadá. Aquí se hacen muchas ventas de garajes, sobre todo por esta época, en abril, para hacer la famosa limpieza de abril, la limpieza de primavera. Veo también algo que a través de mi experiencia vivo mucho, y es que llegando a esta edad, precisamente de la mediana edad del camino, eh, cuando uno disfruta y tiene, digamos, unos ágapes, unas reuniones espontáneas o planeadas con chicos jóvenes, está muy bien empleado la traducción chico-chica en el cuento. Digamos, hay un punto de encuentro, sea a través de la música, sea a través de las palabras, pero lo que permanece después de este tipo de encuentros es un recuerdo de haber salido con una persona de una edad muy diferente, que es lo que menciona una de las protagonistas al final. Y es decir, salí con este tipo, con este viejo, y este viejo me dio esta música y escuchaba esta música vieja. Eh, entonces es algo muy común ese también, digamos, ese encuentro de personas de edades diferentes, cómo se unen y cómo también se logran separar en el día a día, ¿no? De nuestras experiencias de vida, que están determinadas muchas veces por la edad. Bueno, yo en este cuento encuentro un narrador como muy sólido, ¿no? Muy seguro de sí mismo, que está tomando su whisky y otro, pero por dentro está derrumbado, ¿no? Y esto también, estos narradores masculinos sólidos también lo podemos ver, por ejemplo, en Vitaminas, alguien que supuestamente tiene el control, ¿no? Tiene el control y los que están perplejos son como el chico y la chica que a lo mejor encuentran estos objetos al parecer como tirados y después descubre que este hombre prácticamente los está regalando, pero no lo expresa. Y si uno lee objetivamente, pues el cuento, si nos reducimos simplemente a la secuencia de acciones, pues podemos limitarlo muchísimo. Así que creo que implica una participación del lector, lectora, en imaginarse ese mundo de interior de este personaje. El final también es interesante porque uno dice, bueno, a lo mejor está vendiéndolo todo porque se va a suicidar o porque va a ir a matar a alguien, o porque se volvió un ermitaño y va a vivir en las montañas.
pero ahí hay un cambio de foco y precisamente la que queda, se pasa el foco a esta chica que bailó con él en algún momento, se acercó mucho, le preguntó que si debía estar desesperado para hacer eso, y ella es la que queda con esa inquietud de saber quién era ese personaje y qué historia queda atrás, y lo comenta hasta que finalmente se convierte en una anécdota que pasa. Y eso hace que precisamente ese cuentito muy sencillo sea como tan redondo y que tenga esa fuerza que no todo el mundo lo puede contar, ¿no? Y ahí vamos a otro punto de ese lenguaje como tan preciso, lo que decía Juan Manuel, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, aparentemente fácil de leer por cualquiera, pero yo creo que hay ciertos símbolos, ciertas señales que le dan profundidad a cada uno de los cuentos y es en esa, como en esa línea en que deberían leerse, ¿no? Sí, yo lo que veo de ese final, primero que todo, que es muy bello por lo que no se dice, ¿no? ¿En qué sentido? Porque ella se está burlando, y eso es como en un párrafo, ¿no? Tal vez todo eso. Ella se está burlando de la experiencia que tuvo con este señor, que está hablando con sus amigas de la escuela, supongo, para contar un poco cómo fue la experiencia de haber bailado con él y burlándose de la música que él escucha, burlándose de la cena en total, pero por dentro ella quiere decir algo. Lo que quiere decir básicamente es que sintió algo por él, que disfrutó un poco esa cercanía del baile con él, pero finalmente no sabe que no es apropiado decirlo y que tal vez sería motivo de burla, y entonces se lo guarda, pero nosotros como lectores lo sobreentendemos debido a la propia escritura de Carver que lo sugiere sin haberlo dicho. Entonces, lo muestra más no lo dice, ¿no? Creo que este es el perfecto ejemplo de cuando dicen que para escribir ficción hay que mostrar más no decir. Entonces aquí se muestra más no se dice. Creo que eso queda ahí bien claro. Sí, es claramente un escritor que precisamente demanda del lector esa implicación y ese pensar, ¿no? Y la exploración de lo que se está contando directamente, como lo decía Diana, lector participa en crear el contexto de la historia. Se ha criticado la obra de Carver precisamente porque se piensa que es una obra muy liviana, el hecho de que se usa muchos adjetivos para describir el contexto del lugar, pero se trata básicamente de lo que acaba de decir Juan Manuel, y es mostrar y no contar, a no creer al lector estúpido, creer que el lector puede imaginar esta vida que con solo una frase te puede dar todo el contexto de lo que está sucediendo. Ya lo vamos a ver con el siguiente cuento, con vitaminas. Hay una frase que Diana me recordaba antes de que empezáramos la grabación, define muchas cosas de uno de los personajes. Entonces, precisamente se trata de eso, se trata de usar las palabras adecuadamente. Y es la maestría de los grandes escritores, las grandes escritoras. Obviamente, siempre intentando hacer lo que decía Borges, ¿no? Es no saber qué adjetivo poner, sino qué adjetivo quitar, ¿verdad? Qué palabra decir en el momento adecuado, no decirlas por decirlas o por ser ampuloso y meter cantidad de palabras que no tienen, que puede que tengan sentido, pero que solo lo hacen es por alardear al autor. Sí, sí. Bueno, antes de continuar con el siguiente relato, Juan Carlos hace rato hablaba de Cheever, ¿no? Que aunque se parecen el tipo de escritura, sí, Carver sí, sigue siendo un poco más preciso con su forma de narrar. Cabe notar que los dos eran amigos, ¿no? Y que iban a beber juntos porque los dos estaban enseñando en el taller, sí, en el taller de escritura creativa en la Universidad de Iowa, donde viví por un año muy frío, ¿sí? Hay muchos campos de maíz y creo que debe ser tan frío como Canadá, donde está Juan Carlos. Entonces, creo que el único plan para estos dos profesores de esa universidad en esa época era sentarse a beber. Entonces, creo que, bueno, se conocían, ¿no? Ahora hay una maestría ahí también en español, de escritura creativa en español en la Universidad de, no sé qué tal, no sé qué tal será, pero es famosa el concepto de la escritura creativa y pues, precisamente por Carver y Cheever que estuvieron enseñando en esa universidad.
Bueno, a propósito del tema, yo también encontré leyendo rápidamente una biografía, pues que este hombre pasó por muchos trabajos, digamos que tuvo sus hijos muy jóvenes, ¿cierto? A los 19, 20 años, dos hijos de edades muy cercanas, y eso pues implica ya así que un destino en la vida de levantar los hijos, sacarlos adelante. Y tanto él y ella, Carver y su esposa, que ahora no anoté el nombre, se informa en esta biografía que tuvieron muchos trabajos. Él como repartidor, conserje, asistente de biblioteca, me pareció curioso. Trabajó en un aserradero, librero, conserje en un hospital, lo que nos va a remitir a esta historia de vitaminas, pero que después, obviamente cuando ya empieza a publicar cierto prestigio, se convierte en profesor de escritura creativa y da clases en la Universidad Estatal de Sacramento, en la Universidad de California en Santa Cruz, y su segunda pareja es una poeta que termina pues casándose al final justo de su vida y heredando todo su patrimonio literario, ¿no? Así que, pues pensamos normalmente que un profesor de escritura creativa en nuestro contexto hoy en día es una persona muy formada en lengua, en filosofía, en literatura, pero este trabajo artesanal de Carver, que pues lo posiciona como uno de los autores más importantes y que termina siendo profesor, también pues es bastante interesante, ¿no? Se menciona también en esta biografía de que pues cuando ya se fueron a vivir con la poeta en Tess Gallagher, la segunda pareja ya surgió en 1979. Ellos compraron una casa juntos y esta casa cobró como mucha importancia y la gente iba a visitar, a molestar y todo hasta que tuvieron que poner en la entrada, en la fachada, escritores trabajando para que les dejaran en paz. No sé si ustedes han indagado un poco más de la vida de Carver, que estará llena de historias, ¿no? Interesantes de su vida. Y claro, pues Que, creo que que nos la puede... verdad no se sabe qué tanto es cierto y qué tanto es ficción. Ya Ah, las bueno, sí. fuentes serán muy trianguladas ahí. Tiene que ver con un poco con su cuestión con el alcohol, ¿no? Porque él estuvo adicto al alcohol, se rehabilitó y pues quizás eso lo llevó un poco a mentir tal vez o a tergiversar un poco su realidad. Lo vemos hasta en las carátulas de sus libros, ¿no? Es un tipo tomando en un bar de manera tranquila, ¿no? Pero obviamente pues sí había cierto alcoholismo que no termina de manera trágica, ¿no? Porque si vemos el final de sus días, pues tampoco murió de manera triste ni nada de eso. En un rato comparto una imagen al respecto. Vitaminas. Catedral. 1981. Y ahora conversaremos sobre el cuento llamado Vitaminas de Raymond Carver. Este cuento está narrado en primera persona, narra el protagonista, cuyo nombre nunca se menciona. Como lo decía Diana anteriormente, es un trabajador en un hospital, al parecer un camillero, se encarga de mover algún inmobiliario de algún hospital. La segunda protagonista es Patty, su esposa, y su equipo de trabajo, quienes son Donna y Sheila, trabajan con ella en el negocio de venta de vitaminas a domicilio, de estas personas que llegan a las casas y golpean para vender productos, en este caso vitaminas, suplementos vitamínicos, imagino yo. Am, y digámoslo así, también hacen su aparición dos o tres personajes de raza afroamericana, Benny y Nelson, que son, digamos, amigos. Bueno, Benny es amigo del protagonista, recién conocido, a un bar al que el protagonista acude después del trabajo a tomarse unos tragos. Es un bar que está abierto en las mañanas, lo cual es bien extraño, pero precisamente él hace alusión al hecho de que sea un bar para negros, un bar de negros, donde se abre desde tempranas horas de la mañana y donde hay música en vivo. Y Nelson es primo de Benny y es un veterano de la guerra de Vietnam.
que marcó la historia de los Estados Unidos profundamente, como ustedes lo saben. Estos son los protagonistas. ¿De qué va la mano el cuento? El cuento va o trata de esta relación entre el protagonista y su esposa, la crisis que tiene su esposa Patty al ver que su trabajo y su negocio de venta de vitaminas no es fructífero, no es financieramente posible, está decayendo, la gente ya no compra vitaminas o suplementos vitamínicos, su equipo de trabajo se está derrumbando poco a poco. Una de las protagonistas, Sheila, una de las que hace parte de su equipo, al parecer tiene una infatuación con ella, infatuación erótica, sexual, y la otra integrante de su equipo, Donna, tiene también una atracción hacia el esposo, hacia el protagonista. Y este esposo que se muestra firme a través de toda la historia, termina de una manera visualmente bien llamativa y que siempre me ha traído este cuento. Esta es la tercera o cuarta vez que lo leo, es uno de los cuentos que más me gusta de Carver. Quisiera mencionar precisamente esa imagen relatada a través de la mano de Carver. Duerme, cariño, estoy buscando una cosa, le dije. Se me cayó algo del armario de las medicinas. Empezaron a caer cosas al lavabo. ¿Dónde están las aspirinas? Dije. Se cayeron más cosas. No me importaba. Todo se venía abajo. Me parece que marca mucho esa caída de ese personaje, de ese protagonista que se muestra firme a través del cuento en esa imagen visual de las vitaminas cayendo al lavabo. ¿Qué tal les pareció Vitaminas? Pues creo que es la segunda vez que lo leía. A diferencia de los demás, los he leído más veces, pero este tal vez era solo la segunda y tuve la impresión de que son dos cuentos en uno, o al menos son dos partes, ¿no? Una parte es la parte más hogareña, esa situación de vender vitaminas que es algo así como lo que hoy día llaman Herbalife, ¿no? Amway, ¿no? Que uno empieza un negocio de esos, es una suerte de pirámide que al principio pues empieza bien y después explota o cae el negocio y ya no hay clientes y además que no hay un equipo que quiera continuar trabajando en eso porque no da muchos réditos, ¿no? No se consigue mucho dinero con eso. Pero esa es la parte económica, hogareña, y la segunda parte para mí del cuento es la parte del bar, que no, la verdad no creo que no me acordaba de haber leído eso antes. Y es un ambiente, digamos que hostil, ¿sí? Ya fuera del hogar, es un bar en la mañana, hay música, y está este personaje que está recién llegado de Vietnam con sus traumas bien marcados por la guerra, quien sugiere que la acompañante del protagonista es una amante o está con ella mientras que su esposa está en la casa, pero él sugiere que su esposa está con otro hombre en la casa mientras que él está con esta mujer. Ahora, aunque le está sembrando cizaña, como diríamos coloquialmente, pueda que sí se tenga algo de verdad, no sé si sea posible que la esposa tenga un amante y por eso también se sienta tan mal los últimos días y lo trate de reflejar con la situación económica cuando en realidad hay algo más de trasfondo ahí que veo, no sé si es mi imaginación simplemente, pero me da la impresión que este hombre no está tan desatinado, que los dos están teniendo un amante de manera paralela, ¿no? En este caso ella está siendo la amiga de la esposa, ¿no? A la que se llevan a este bar. Yo estoy de acuerdo también que tiene dos partes y es la parte de la fiesta en la casa de ellos para las chicas que venden vitaminas y además el narrador me parece un poco cabrón, ya analizándolo desde su relación con las mujeres porque claro, él está feliz en una fiesta de 7 chicas y además está coqueteando con una, tocándose con una, sabe de esta tal Sheila que además se le insinuó directamente a la esposa y es de la primera que cae rendida por el alcohol. Es una fiesta de chicas donde hay muchísimo alcohol y él se queda hasta la madrugada bebiendo y bebiendo. Incluso es curioso que lo que se sirva sea whisky con leche y un cobito de hielo, ¿no? Em, pero es eso, ¿no? Cómo logra de alguna manera luego concertar una cita con Donna, que es la única ah, colega, amiga que le queda a la esposa Patty, que por cierto hay una frasecita aquí que también me llamó la atención, ¿no?
El núcleo del equipo lo formaban Patty, Donna y Sheila. Patty era un bombón. Donna y Sheila solamente estaban pasables, pero igual quiere irse a la cama con Donna y por eso es que hay esa cita tan tarde en la noche y después de escuchar una cantaleta de la esposa muy bien justificada, porque vender vitaminas me imagino que es una mierda en esa época. Bueno, no sé ahora si es mejor el asunto, la gente tiene más conciencia sobre la importancia de las vitaminas, pero en ese momento era un trabajo de supervivencia donde las mismas chicas dice él, se despedían, ¿no? No duraban apenas sino unas horas y todo, y solamente ya le queda una colega a esta mujer que es precisamente con la que sale después tarde en la noche y ella le da otra parte de esa no cantaleta, pero sí ese discurso derrotista de vender vitaminas que es terrible, ¿no? Entonces son dos mujeres que están destrozadas, ¿no? Que su mundo se está cayendo, que básicamente hay una limitación económica muy fuerte. Y esa sería como el análisis que yo le hice como de este narrador en relación con las mujeres. Y por otro lado, ya la escena bastante bizarra que ocurre en el bar, donde estos dos tipos que están allí, pues exponen directamente al man y le dice, pero usted no tiene una esposa y ahora está con ella. Incluso le ofrecen dinero por hacerle una felación a uno de ellos, el que está más borracho y el que pone una especie de oreja disecada sobre la mesa, o sea que es como surreal esa escena y ahí es cuando uno siente que se está cayendo la vida de estos personajes, ¿no? Todo se está yendo al traste bueno, hasta el final. Em, Ahí ese componente lynchiano en el cuento, ¿no? Y es la oreja que muestra el veterano de Vietnam, le muestra a todos en la mesa cierto tipo de trofeo de un norvietnamita y le provoca espanto a Donna en el bar. Es una escena bien surreal, pero que creo yo que refleja bien el contenido de lo que nos quiere contar Carver acá y es precisamente el derrumbamiento de esa sociedad estadounidense de finales de los 70, comienzos de los 80. Como lo mencionaba yo, la guerra de Vietnam ha sido muy retratada en el arte norteamericano, la crisis que generó a nivel sociocultural, tanto en el cine, en la literatura, en la pintura, pero también el círculo que se mueve alrededor de este personaje del veterano, el protagonista de nuevo, que como lo dice Diana, puede parecer un cabrón, un hombre que no le importa tener relaciones con las amigas de su esposa, eh, que no la apoya moralmente cuando está pasando por esta crisis, esta misma esposa que tiene una crisis financiera y no sabe cómo reaccionar y se siente frustrada, la amiga que se emborracha, se parte un dedo y se va para Portland, todo se viene abajo. Es una sociedad estadounidense que se viene abajo por lo que pasaba en esos años. Me parece que es el reflejo precisamente de esa pérdida de los valores y de el derrumbamiento de la idea del sueño americano, ¿no? Que ya venía pasando desde los 50 y los beats los poetas beat fueron los primeros en señalar que eso estaba pegado con babas, como se dice coloquialmente. Ya después a través de la contracultura y culminando en los 70, pues ya se ve el derrumbamiento de esta sociedad y también muy excluyente, ¿no? Todavía el bar para negros y todo este tipo de cosas. Am, es muy interesante, imagino que ha habido tesis de doctorado, de maestría que han analizado el rol que tiene o las menciones que tiene la población afroamericana en la escritura de Carver. Tanto en este cuento como en Catedral hay una mención a la población afro. Quisiera que la mencionáramos también. Sí, en el cuento de Baños también, ¿no? Sí, ahí yo veo una cuestión de raza un poco distinta como se expresa en el presente, ya que, por ejemplo, el negro del cuento, que es el que, el que le arranca una oreja a alguien allá en la guerra en Vietnam,
él se refiere a esa persona como little guy, the little guy, es como, I pulled the ear out of that little guy, como que le arrancó la oreja a un enanito de esos, ¿no? Entonces hace como un comentario despectivo de raza en contra de los vietnamitas, ¿no? Entonces, digamos que en esa época estos comentarios eran parte de las conversaciones coloquiales, especialmente en un bar, ¿no? Hoy día, digamos que ese tipo de comentarios sería mal visto, pero un poco como dice Slavoj Žižek, la forma en que la clase trabajadora se entiende es a partir de esos tipos de comentarios que a la clase más educada, intelectual, pretenciosa, lo verían como racista, como algo que no debería decirse, mientras que la forma en que se conectan las clases, digamos, más bajas es a través de este tipo de chistes o comentarios que en la academia serían totalmente prohibidos, digamos. En ese sentido también se entiende que el cuento digamos, es directo, no hay ningún pudor en llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y podría tener una lectura en ese momento y otra lectura en esta época ya pasada un poco por todas las prevenciones y la censura a este tipo de cuentos, pero pues los negros son negros y se llaman por su nombre, los bares de negros, las relaciones entre ellos. Y también el tema de los ciegos, ¿no? Que es lo que vamos a ver luego en el cuento de Catedral, ¿no? Porque hay cierta animadversión a este ciego eh, en su propia identidad de ciego, porque uno va leyendo este cuento y se da cuenta que no es concebido como una persona, tal vez solamente hasta el final, sino su identidad está directamente relacionada con su limitación. Y creo que el cuento al final es lo que logra él descubrir que este ciego le ha enseñado algo o algo que es extraordinario. Entonces, eso está contado tal cual y creo que uno a la luz de hoy pues puede encontrar esos detalles y analizarlos, por supuesto, como dice Juan Manuel, habrán más de una tesis y muchos estudiantes que habrán gastado muchas horas nocturnas analizando este tipo de gestos del autor en el lenguaje. Sí, lo de los ciegos hay un comentario ahí como ableísta que hace en contra de los ciegos, pero al fin y al cabo tiene la experiencia más espiritual a través de ese ciego, ¿no? Entonces empieza con algo que podría ser de mal gusto con las personas ciegas, pero al fin y al cabo lo que vemos es un acercamiento, una forma de acercarse humanamente a este ciego. Pero bueno, ya hablamos, hay que presentar un poco el cuento primero. Entonces. Catedral 1981. Ahora pasaremos a hablar del cuento llamado Catedral. Diana, háblanos, danos un resumen de este cuento. Bueno, primero leo este pequeño fragmento. A primera vista sus ojos parecían normales, como los de todo el mundo, pero si uno se fijaba tenían algo diferente. Demasiado blanco en el iris, para empezar, y las pupilas parecían moverse en sus órbitas como si no se diera cuenta o fuese incapaz de evitarlo. Horrible. Mientras contemplaba su cara, vi que su pupila izquierda giraba hacia la nariz mientras la otra procuraba mantenerse en su sitio, pero era un intento vano, pues el ojo vagaba por su cuenta sin que él lo supiera o quisiera saber. Este fragmento es una descripción de El ciego. Eh, este cuento de Catedral va precisamente en una pareja sin hijos que la mujer recibe una visita de un ciego. Y es un amigo muy cercano que conoció 10 años antes en un momento difícil de su vida cuando necesitaba trabajo y vio un anuncio en el periódico donde se necesitaba alguien que le leyera a un ciego. Y ella aplicó a ese trabajo, de inmediato la contrataron y empezó a trabajar para él leyendo diferentes tipos de textos y documentos. Ese fue un trabajo muy corto, una especie de trabajo de verano. Y luego ellos mantuvieron una relación a distancia, menciona allí como que grababan, hacían grabaciones magnetofónicas y se la enviaba uno al otro. Y eso así pasó por mucho tiempo, tanto que conocían pues muy cercanamente la historia de su vida. Entonces este cuento comienza precisamente cuando este ciego que ha muerto su mujer recientemente, pues decide ir a hacer una visita
a ella, pues aquí no se pone el nombre, parece que no es importante, el único que tiene nombre en este cuento es el ciego, se llama Robert. Y es una visita que pues no es como muy deseable por el esposo. Entonces el relato está, el narrador es precisamente el esposo que nos va contando cómo se va desarrollando esta visita, precisamente la primera noche en que él llega y que se reúnen en el salón, como es un común denominador también en los cuentos de Carver, los salones, la sala de estar, las reuniones donde simplemente se toma whisky, incluso el relato pasa solamente en ese momento de la noche en que llega este amigo ciego de la esposa y mantienen como una conversación en medio de unos tragos, de un intercambio de tragos y también de una comida bastante abundante hasta ah, largas horas de la madrugada, donde sucede algo pues realmente extraordinario en lo que uno espera que pueda ser solamente una visita de una pareja. Dejémoslo hasta ahí para no dar más detalles y lo vamos a ir desarrollando. Sí, sí, muy bien. Sí, este cuento, pues aquí es el que aparece en esta carátula, catedral. Aquí, como podemos ver, él está viendo la televisión, que es una catedral, y la razón por la cual el cuento se llama catedral es porque en algún momento él está viendo la televisión con el ciego al lado, después de que su mujer se fue a dormir, porque se quedó dormida después de que fumaron ciertas dosis de marihuana, que parece que el ciego accede a fumar esa marihuana por primera vez en su vida, porque él dice que siempre hay una primera vez para todo, y se quedan detallando esta catedral, ¿no? Entonces, la catedral es una película en blanco y negro donde aparece una catedral y al protagonista le surge la duda de, ¿será que el ciego es capaz de saber lo que es una catedral sin nunca haberla visto? En especial pues por los contornos de una catedral, ¿no? Por la sofisticación de este tipo de construcciones. Entonces, creo que el cuento, una vez nos adentremos más en qué pasa en este cuento, el cuento tiene que ver mucho con la fe, con recobrar la fe, en el sentido religioso, pero también en el sentido humano como tal, no necesariamente religioso. Entonces creo que esa catedral simboliza un poco eso y la manera en que se describe o se intenta describir. Creo que este cuento es la segunda vez que lo leo de Catedral. Me gustó mucho más esta segunda vez que la primera. Encontré una belleza que no había visto en la primera. Quizá yo estaba más obsesionado con el puro realismo sucio de un cuento como Vitaminas. Y en este caso me encuentro con un protagonista cuya aprehensión contra el ciego y contra lo que representa el ciego para su relación con su esposa se va derrumbando poco a poco. Para mí es una transformación pequeña que va teniendo a través del relato. Me parece genial como Carver relata las manos, el tacto, los gestos, la marihuana, el fumar juntos con él y llegar al punto de intimidad tan grande que es aceptar que con el ciego se juegue a este ejercicio de dibujar con los ojos cerrados y que el ciego le vaya dando indicaciones, que lo haga poner en su posición y que vea el mundo a través de esa experiencia que significa carecer del sentido de la vista. Me parece que ese derrumbamiento de esa aprensión que tenía es muy bello. Y coincido totalmente con Juan Manuel, quizá era parte de una etapa de Raymond Carver donde se acerca más a la fe y a este concepto de la, de la experiencia mística para, para contrarrestar otras cosas que pueden estar sucediendo en la vida. Es un cuento, no por nada se llama catedral, además del hecho de que estén viendo en la televisión la descripción de las catedrales a lo largo de la historia. Me parece que es un símbolo, ¿no? El símbolo de la fe, el símbolo del misticismo, de la religiosidad. Creo que este final es un knockout es como una esfera de belleza así que explota, porque uno espera en los cuentos del realismo sucio que siempre hay situaciones desagradables, personajes derrotados,
que están tocando el piso. Y en este caso, pues es una familia, pues una pareja de clase media sin hijos que recibe una visita y que siempre hay esta prevención con este visitante. Pero el cuento no va hacia un momento ¿cómo lo diría? Sí, ¿no? De descubrimiento, ¿no? De intimidad, de cercanía, mm, de traspasar como ese umbral hacia un mundo interior mucho más rico y esos finales son sorprendentes. Me gusta porque siempre uno espera que en un buen cuento haya un final que te golpee, ¿no? Por su dureza, pero en este cuento básicamente se va suavizando hasta encontrar un punto de belleza al final. Sí, entonces esto de la fe tiene que ver con que con el ciego o el ciego le propone que dibujen la catedral en un papel grueso que consiguen ahí de la cocina, ¿no? Como un papel cartón, algo así. Y parte de la fe es como confiar en la mano del ciego y su propia mano guiándose mutuamente para dibujar esta catedral eh, de manera mutua, mientras que la esposa está dormida. En algún momento ella se despierta y se queda mirándolos, observa simplemente el acto de dibujar esa catedral, que es el acto de recobrar un poco la fe. Y como dice Juan Carlos, cuando lo leí por primera vez, pues no le vi tanta importancia a este final ahora. Pues tal vez sí, bueno, porque ya somos mayores, ¿no? Entonces como que la importancia de atar, de anclarse a algo, ¿no? Entonces creo que esta catedral bien representa esto, además que el propio narrador lo dice, ¿no? Cuando en la razón por la cual en esa época hacían catedrales es porque las personas tenían la religión como su eje de la vida y tenían pues fe en eso hasta el punto de crear estas catedrales que nunca terminaban en la vida de las personas que las empezaban, ¿no? Hoy día no tenemos ese tipo de fe hasta el punto de dejar una obra que va a terminar después de nuestra muerte, pero pues es de lo que habla aquí el personaje un poco. Esta fe, pues claro está, se ve también reflejada un poco en el propio Carver, ¿no? Quien, como hemos dicho, él tiene alcohol, pues era un alcohólico, pero como dije en algún momento, no, el final de su vida no es del todo un final triste, digamos, aunque murió joven, porque parece que él sí deja el alcohol al final y empieza a tener una relación más estable con su esposa. Creo que se dedica a pescar, es de lo poco que he leído. Y él deja una frase antes de morir que está en su tumba, entonces la voy a compartir antes de continuar aquí con esto. Esta frase está aquí en uno de los afiches que hizo Carla para este episodio. Entonces, la frase dice, se llama late fragment, como fragmento tardío. Entonces dice, and did you get what you wanted from this life, even so? Y conseguiste lo que tú querías de esta vida, aún así. La respuesta que él mismo se da es, I did. And what did you want? To call myself beloved, to feel myself beloved on the earth. Entonces, es como eh, encontraste lo que buscabas de esta vida, aún así, a pesar de la misma vida. Y la respuesta es sí, sí lo logré. ¿Y qué era lo que querías? Llamarme amado, encontrarme a mí, sí, encontrarme amado sobre la tierra, hacerme sentir amado, básicamente. Entonces creo que lo que dice este fragmento tardío, late fragment, es que sí logró su cometido durante su vida. Entonces no es un final triste su vida. Creo que es un ejemplo de lo que trata de dar este cuento de Catedral. Relacionándolo con la religión precisamente, pues siento que eso también va de la mano con su rehabilitación como alcohólico y su paso por Alcohólicos Anónimos, que sabemos que es una organización internacional que ayuda a muchas personas alrededor del mundo sin ningún costo, de forma completamente altruista, y donde se plantean los 10 o 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos y plantea la creencia en un poder superior, ¿no? Eso es una transformación espiritual para poder hacer un cambio precisamente en su comportamiento y
la percepción que tiene de sí mismo y de los demás. Entonces, no sé si hay una otra relación, a mí me parece que sí la hay, porque en un momento el protagonista dice que no cree en nada. Lo dice justo unas páginas atrás de darse ese momento de descubrimiento. Entonces sí pienso que ahí hubo un cambio profundo en la vida de Carver y que esto puede influenciar su escritura misma. Y es precisamente ahí donde quisiera mencionar algo que quizá que yo pensaba que ya era un tema de hace unos 10 12 años en, en el comentario literario, ¿no? Y comentario artístico en general, y es esa pretendida división entre el escritor y la obra, o el artista y la obra, que con la muerte del escritor peruano Mario Vargas Llosa ha vuelto al panorama, y es no poder comprender que precisamente no es posible desligar a un autor de su obra. Acabamos de hablar de Carver y cómo su propia experiencia de vida, su alcoholismo, su cercanía a la fe, impactó su obra. Es evidente que el trasegar humano es necesario para producir arte y que hay una relación directa. Creería yo que más allá y pasando ya ese tema manido de pretender separar el autor de su obra, lo importante es saber que el arte es una manifestación humana, provenga desde donde provenga. Si yo veo un cuento de una calidad excepcional y fue hecha por un tipo que mató a 100 personas y está en la cárcel, a mí no me tiene que cambiar la percepción de esa obra artística. Eh, no es posible desligarlo, es aceptar que cualquier persona está en capacidad de producir arte, sea porque tenga una postura política diferente, esté en contra o a favor del aborto, esté en contra o a favor de las personas trans, esté contra o a favor de cierto presidente de turno. eh, Inclusive con esas posturas, esa persona puede llegar a hacer arte genial, inclusive si es alcohólico o no es alcohólico, puede llegar a serlo. Entonces, creería yo que Carver nos ayuda también a entender eso, que en realidad no es posible desligarlo, hace parte de una misma experiencia humana. Eh, y como Pessoa, ¿no? Como Fernando Pessoa, quizá son 5 personas al mismo tiempo representadas a través del mismo escritor, pero es parte de la misma experiencia humana, y nada más es entender que todos como participantes de esta maravilla que quiere la maravilla de estar vivo, de existir, tenemos la capacidad de hacer arte. No importa lo que viene después. Nada más estar vivo significa la posibilidad de hacer arte, de comprenderlo, de amarlo, de experimentarlo. Eh, quería cerrar con eso. Bien, pues vamos a estar hablando también de Vargas Llosa próximamente en otro episodio, un mini episodio, creo, entonces, ya que lo menciona, pero sí, obviamente, porque lo que he visto en la internet es como, me gusta tal obra de Vargas Llosa, pero, y hay un pero ahí como, el pero simplemente muestra cierta debilidad de, ¿cómo se dice eso? Debilidad de, para, para apreciar el arte, más bien, ¿no? Entonces, si hay un pero, entonces no se está disfrutando de toda la obra. Bueno, hay que esperar ese otro episodio. El baño, y parece una tontería. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? 1981 y 1983. Y ahora, para finalizar la exploración de algunas de las obras de Raymond Carver, terminaremos con una combinación que hace parte de una misma historia que tiene una división. Se ramificó y ya nos va a hablar mucho más de esto Juan Manuel. El cuento, los dos cuentos que hacen parte de una misma historia se llaman El baño y Parece una tontería. Juan Manuel, háblanos más de estas dos historias, o esta historia en dos versiones. Exacto. Bueno, entonces, como ya mencionamos al principio, Raymond Carver tiene dos versiones de muchos de sus cuentos. Una que es las que él escribió en sus primeros borradores, y otras que son
las editadas por su editor Gordon Lish, quien es famoso porque también ha editado a otros escritores, no solo a Carver, ¿no? ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, el Catedral que acabamos de leer hace parte de esas ediciones originales que hizo Carver, ¿no? Que son cuentos más largos en longitud. Ese es el primer rasgo. Entonces, en el caso de Baños, ¿sí? The Bath, en realidad el cuento original se llamaba A Small Good Thing, como una cosa pequeña, muy buena, que en español lo traduce como una tontería. Entonces, ¿cuál es el rasgo más característico de las dos versiones? Que en el caso de Bath, primero que todo el título es más corto y el cuento es mucho más corto. Diría que que el editor le quitó un 70-80% del cuento. Entonces son al menos unas 10 páginas de diferencia entre un cuento y el otro. Uh, pues la narración cambia en su totalidad. Algo que observé es que yo pues ya había tenido la oportunidad de leer ambas versiones de estos principalmente, pero también de otros que también tienen las dos versiones, pero una de las características que noto es que cuando los leí inicialmente me gustó más la versión corta. Años después, las dos me gustaron por igual, la corta y la larga. Y ahora leyéndolo desde este momento en mi vida, la versión larga me parece superior porque se mantienen ciertos elementos humanos que se acortan un poco en la versión de Gordon Lish, de su editor. No digo que sea una mala, no digo que sea una mala versión, sino que simplemente acorta algunas cosas esenciales para estos personajes y para nosotros como lectores. ¿De qué va el cuento? El cuento trata de un niño que está caminando por ahí con su amigo saliendo de la escuela, pasa un automóvil y lo choca al niño, no, parece que no necesariamente muy fuerte, pero lo suficientemente fuerte para terminar en el suelo. El niño después se para, el carro sigue, abandona la escena, el niño llega a su casa, está un poco mal herido, habla con su madre, el niño se queda dormido y nunca vuelve a despertar. Entonces la escena posterior a eso es el conflicto en el hospital, ¿sí? La espera de que este niño va a salir de ese trance que lo llaman al principio como el doctor dice que no es un coma, pero con los pasos del paso del tiempo el doctor empieza a aceptar que sí está en un coma y es toda esta dificultad para los padres de tener que lidiar con esta situación de que su hijo está en este estado. Entonces, en las dos versiones, ¿qué se ve diferente? Las emociones que se describen. Hay una escena en la que la mamá sale de la sala del hospital y ve a una familia. También creo que son, sí, bueno, hay una familia que está ahí con un hijo, que en una situación parecida, con un hijo que también parece que estaba al borde de la muerte o algo así. Todo eso creo que se acorta en la versión del editor o algo lo quitan del todo. Y parte del conflicto aquí es principalmente cómo lidiar con esta pérdida y cómo distraer la mente mientras que se lidia con que el hijo está en coma y si va a salir o no. Entonces, por eso se llama una versión de Bath, porque ellos vuelven a la casa a tomarse una ducha, un baño y reciben ciertas llamadas de un sujeto que es un cocinero, un chef, a quien le encargaron hacer la torta de cumpleaños para el hijo, ya que en realidad el cuento empieza con que iba a ser el cumpleaños del hijo y nunca llega a ser el cumpleaños realmente, porque pues debido al accidente, ¿no? Entonces, bien, estamos ante estas llamadas que todo el tiempo generan cierta tensión e indignación, ¿no? Porque los personajes no saben quién está llamando realmente, si es el pastelero o si es alguien haciendo una broma o de qué va. Entonces, al final, pues como vemos, el niño realmente nunca se despierta, ¿no?, de este coma. ¿Qué observan ustedes entre la diferencia entre estas dos versiones? Antes de ahondarnos más en la historia, ¿ustedes qué se percataron que cambia o cuál les gustó más? ¿La versión corta, la larga o las dos por igual? En el corto ya hay un lenguaje muy claro que se mantiene en el cuento largo.
pero básicamente es una versión incompleta. Lo que pasa es que yo empecé a leer la versión completa con el título de Parece una tontería en esta edición de Anagrama de Catedral, cuyo pues libro tiene el nombre del cuento del que acabamos de hablar. Y en este caso, pues en la versión corta es un final abierto donde la mujer, la madre, vuelve a la casa, recibe una llamada. No sabemos si la llamada es del pastelero que ya quiere avisar que el pastel ya está listo para el niño que cumple años, o a lo mejor es de la clínica que quiere avisar que el niño se agravó, se recuperó. Es un final abierto. En cambio, en el largo vamos a tener un final cerrado donde efectivamente el niño muere y después sucede esta escena tan bonita donde ellos van a reclamar al pastelero porque ha hecho tantas llamadas en un momento crítico de esa familia y las deja así como sueltas, entonces también el nivel de angustia aumenta. Yo ahora que trabajo en un colegio con padres y con madres y familias, pienso que este es un cuento que es la pesadilla para cualquier padre o madre, ¿no? Y es saber que su hijo está en una situación crítica médicamente, está al borde de la muerte y no hay un diagnóstico claro, ¿no? Y es que se resuelve por la parte peor y es la muerte, la fatalidad de la muerte del niño y cómo los padres pueden reaccionar frente a eso y encuentran este chivo expiatorio que es el pastelero, que además ha hecho mérito para poder ir a buscarlo y es con esas llamadas. El personaje también tiene un misterio, pero después vamos al final a descubrir el tipo de calidad de persona que es. Entonces, de los cuentos que leí, este es maravilloso. Realmente eh, me llegó, tuvo un ritmo ascendente, ascendente todo el tiempo. Uno no sabía qué iba a pasar con esos padres, cómo iban a reaccionar, qué iba a pasar con este niño. Y al final, esperando que fuera un final completamente desgarrador, por el contrario, es un final catártico, ¿no? Es un final donde se construye un nuevo sentido con relación a la muerte. Así que, pues, son dos cuentos diferentes, pero en el primero, en el corto, ya estaba la semilla de este cuento largo. Y creo que se recomendaría a todos leer el largo, por supuesto. Aunque el largo es el que veo primero, ¿no? El corto es la edición que hace el editor del largo, ¿sí? Pero ¿cuál le gustó más, el corto o el largo? Pues a mí el largo, porque el corto me deja varada, ¿no? O sea, yo quiero saber qué pasa. Sin embargo, ya hay, o sea, podría tratarse de un cuento corto que, bueno, que te deja así como con la expectativa. No me parece tampoco un cuento malo, pero definitivamente prefiero el cuento largo, claro, y el final del cuento largo creo que es lo que tiene más valor en esta historia también. No, en realidad a mí sí me pareció que toda esta situación, de la cual yo sabía antes de retomar la lectura de Raymond Carver, es decir, esta masacre que hizo Gordon Lish de la obra de Carver, de muchos de estos cuentos, había tenido alguna referencia a través de Juan Manuel y de otros amigos de lo que había hecho él con esos cuentos sin la autorización de Raymond Carver, pero viendo o leyendo esta versión de El Baño, la cual yo no había leído, me parece una tontería hace algunos años, y ahora leyendo de nuevo esta, parece una tontería, y El Baño considero que fue una ofensa de una magnitud eh, superior. A mí sí me parece un cuento malísimo, El Baño, un cuento que no describe la potencia de los personajes, de la crisis que se tiene. De hecho, hay una escena clarísima en el baño, parece una tontería que no está en el baño, y es que cuando este conductor atropella al niño, se baja y después ve que el niño está tumbado y se va. En el baño esta escena está totalmente ausente. Eh, Descripciones de la interacción en el hospital, unas cosas que profundizan la humanidad de los personajes están ausentes
el baño. Fue una masacre, un machetazo del cuento, como si estuviera presionado por la longitud, pero ni siquiera, porque uno cuando corta un relato de esa manera para que quepa en un concurso literario, por ejemplo, mantiene lo más importante. En este caso, es prácticamente ni siquiera ni el manuscrito, ni siquiera el primer ensayo de este cuento. Para mí parece una tontería, es quizá uno de mis cuentos favoritos de los que haya leído en la vida, estará en mi lista de 10 mejores cuentos. Es bellísimo, 10 estrellas sobre 10 estrellas, como lo acaban de decir mis compañeros acá, es de una belleza y de una, de una profundidad que va del drama a la esperanza, y de ese drama precisamente de una clase media estadounidense, de esa tragedia que sucede, de algo que se conoce como el hit and run, ¿no? El atropello y me voy, que también sucede mucho en nuestros países latinoamericanos, y sobre todo que tiene que ver con un niño. Pero esa relación de los padres y esa misma búsqueda de su realización y de su sueño americano del pastelero, y cómo les empieza a contar cómo es la vida de un pastelero a estos padres que están en luto, es de una belleza narrativa excepcional. Entonces, sí, a mí me gustó obviamente mucho más el largo. Quiero, bueno, al final mencionar algunas relaciones que ha tenido la obra de Carver con el cine, pero sí, me parece que es importante lo que menciona Juan Manuel, que las personas que estén interesadas en la obra de Carver profundicen acerca de esta relación que tuvo con Gordon Lish y en lo que en mi opinión fue una masacre de su obra, como lo podemos ver en este relato. Bueno, yo levanté la mano para solamente hacer una aclaración. El original es el largo y la versión que luego se posterior fue el corto, Exacto. ¿no? Que se publicó, perdón. Lo Sí, cual estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos, porque definitivamente es apenas una abreviación del cuento, dejando muchísimo por fuera. No, ya nota que hay partes que es casi que frases que son literales, pero el sentido del cuento pues se pierde en gran parte. exacto, sí. O sea, primero va la versión larga que no se publica sino después, porque después saca Carver, digamos, esta versión catedral, esta colección, pero antes de eso creo que saca una que se llama Beginners, que es como principiantes, donde saca todas estas versiones, las versiones largas. Supongo que que según entiendo las edita, ¿no? Obviamente, y las saca con más parecido a como estaban originalmente. Lo que también quiero mencionar acá es que la relación con el editor siempre fue buena al principio y no fue que fue un machetazo sin el consentimiento totalmente de Carver. Él todo el tiempo consintió y en algunas entrevistas más recientes Lynch ha dicho que si no fuera gracias a él, Carver no sería conocido. Así que recordemos que Carver alcanzó la fama cuando salieron las ediciones de Gordon Blish, de su editor, antes de que salieran las versiones más largas de Carver. Entonces, ambos están diciendo cierta verdad. Y recordemos también que cuando entran en conflicto, cuando Carver critica al editor por haber hecho esas correcciones o esos machetazos, como dice Juan Carlos, ya es años después de tener una relación entre editor y escritor, y aparte porque en algunas cartas Carver escribe que estaba en un estado de paranoia y de que no podía aceptar que enviaran, creo que el cuento de por qué no hablamos cuando hablamos de qué hablamos cuando hablamos de amor, creo que se llama, y otros cuentos pues que dicen, no, yo ya no quiero que me siga cortando esos cuentos y esto me está afectando mi salud mental, llevándome hasta la locura, es lo que él dice. Entonces ahí es que termina la relación, obviamente muestra cierta preocupación y le preocupa terminar la relación con su editor, no es que sea totalmente un capricho del editor haber hecho esto, porque sí hubo cierto consentimiento creo que por muchos años. Entonces, eso hay que considerar. Yo diría que esas relaciones extrañas entre editores y autores, de verdad que el final es muy bonito y tiene algo muy kinestésico, ¿no? Porque finalmente estos padres van a esa pastelería a hacer el reclamo y entran y no es solamente el sentimiento que llevan dentro de tragedia, de pérdida,
sino que se encuentran en un lugar que huele rico, que hay pan caliente recién horneado, que están probando una cosa y la otra, entonces es una dimensión diferente, ¿no? A lo que se vivió mucho antes en el cuento y es todo este espacio aséptico de la clínica, de los hospitales y cómo uno encuentra también ese lado humano de este pastelero quien les explica, yo nunca tuve hijos, cómo ha sido sobrellevar eso en la edad madura, qué papel, casi que es una proclama del lugar social que tiene el pastelero en esta sociedad y cómo hace felices a los demás y nosotros nunca lo notamos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con Juan Merchán, que es uno de mis cuentos favoritos y bueno, cuando tenga que recomendar alguno, seguramente volveré a esto que parece una tontería, pero tiene una profundidad pues muy significativa. Claro, la versión, para mí la larga es superior, al menos de estos dos, es superior la versión larga. Y Juan Carlos hablaba hace un rato del mundo del cine y Carver. Pues no sé qué iba a decir, pero comparto esta imagen de Birdman. ¿Iba a hablar de eso, de esa película Birdman? Precisamente es una de las que iba a mencionar, sí, señor. Bueno, esta es a ver, pues no sé qué quiere decir ahí, pero esta es la imagen de la película. Sí, en realidad Berman del director mexicano Alejandro Gómez Iñárritu, uno de los directores mexicanos más conocidos. Esta obra desde lo técnico es muy interesante porque se trata de una obra que juega a hacer creer que es en una sola toma, ¿no? En un plano secuencia que dura toda la película. Y tiene que ver con un actor de teatro que está protagonizado por el que vemos en pantalla. Olvidé el nombre en este momento, pero es un actor de teatro que está participando en la representación de qué hablamos cuando hablamos de amor, que es la adaptación teatral del cuento. Da título a la colección de cuentos de qué hablamos cuando hablamos de Y amor. que ese cuento es uno de los que hacen entrar a Carver en conflicto, porque ahí está la versión corta y la larga. Las he leído las dos, pero hace mucho, así que no recuerdo cuál para mí es superior o cuál es la diferencia, pero pasa lo mismo, es un cuento que es como de 1 o 2 páginas y el otro, la versión larga es de muchas páginas. Entonces, no sé cuál usaría Iñárritu para hacer esta película, cuál versión, o si usa las dos. Lo interesante de esta película es la metatextualidad, ¿no? Porque Carver, siendo un escritor tan sencillo, con su narración tan preciso, lo que hace Iñárritu con esta película es una complejidad total, ¿no? Porque es algo totalmente metatextual, inserta una obra de teatro dentro de una película en la cual este personaje principal está en crisis porque toda la vida ha hecho películas de superhéroes con este Birdman que está ahí atrás, y él empieza la crisis, es que quizás siempre ha hecho mal cine, y es un cine que además ha empeorado, porque empieza a ver las imágenes de CGI y de todas esas explosiones de Hollywood que ahora se emplean en las películas, y lo hace entrar en crisis, entonces por eso él se vuelve actor de teatro al final de su carrera, este protagonista, actuando este cuento de Carver en versión teatral. Hay que ver la película, hay que leer el cuento y bueno, sería eh, tanto Baños como este cuento serían buenos ejercicios para comparar con la versión de Gordon Lish y la versión de Carver. Entonces, hago todas esas recomendaciones. Sí, Perfecto, sí, para y finalizar, solamente una cosa, y es que pues la idea también de este podcast es conectar historias, motivos, lenguajes diferentes, y en este caso pues el lenguaje cinematográfico, lo que pasa en los libros, lo que pasa en la vida, lo que nos pasa también a nosotros en la vida cotidiana. Eh, no quería antes de cerrar pues dejar de mencionar un cuento muy breve que casi que se lee en una bocanada de aire, ¿no? Se toma aire y se lee y se suelta, que es el de mecánica popular, ¿sí? Que no está incluido en nuestros cuentos seleccionados para hoy, pero sí que vale la pena mencionarlo precisamente por la intensidad del diálogo que mantienen estos dos personajes en torno a una separación, un momento crudo de separación, donde hay un bebé de por medio y pues que lo que te digo es un cuento
que recomiendo, que hemos trabajado también en momentos anteriores con Juan Manuel, con Juan Merchán en la Universidad Nacional, por allá en algunos talleres que hacíamos en el marco de la agenda cultural de la universidad y que fue uno de los atisbos en la obra de Carver que da mucho para hablar, mucho más que este tiempo que llevamos conversando que sobre probablemente estos cuentos. de Gordon Lish, es la versión del editor porque es de una página. Creo que es el cuento más corto que he leído o que tal vez existe de Carver, ¿no? Una página. Debe ser también de los que editó, pero es muy bueno, ¿no? Es el mejor cuento para entrar a la obra de Carver. Para finalizar, queremos invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, el Matiz Literatura en YouTube, en Spotify, Substack e Instagram, también en Facebook. Vamos a estar publicando contenido editorial de autores emergentes. Ya lo hemos venido haciendo. Si ya nos sigues en nuestras redes, verás que hemos publicado recientes contenidos que tienen, que digamos, pasan por la mano de nuestro editor Juan Manuel Martínez y de Diana Perico. Y posiblemente vamos a grabar un episodio, mini episodio acerca de otros autores que nos interesa explorar. Te agradecemos mucho y nos vemos en la próxima. Gracias, me despido Corta. con Listo. Carver. Me despido con este gatito. Chao. Chao. El Matiz Literatura.